Muy buenos días, el tema de hoy es no te detengas. Vamos al libro de Mateo capítulo 20, 29 al 34. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. No te detengas. Ayer mirábamos el tema no huyas. Y no huir es del propósito, los planes perfectos que el Señor ya ha trazado para su vida y para mi vida. Y veíamos en el tema cuántas personas afectamos a nuestro entorno precisamente por estar huyendo del propósito, el llamado de Dios, que Dios usa a otras personas para hablarnos. Dios te busca, Dios te está llamando, Dios te viene buscando y es para que le sirvas, para que tomes el propósito, el llamado de Dios. Y algunos huyen, como pasaba con Jonás, pero se afectan las personas que nos rodean, vienen conflictos, adversidades, circunstancias que veíamos en el tema de ayer. Pero hoy el tema es no te detengas. Cuando usted y yo entendemos los planes perfectos de Dios, no debemos detenernos por nada. Es continuar, es avanzar, aún contra nuestra propia voluntad. No podemos empezar a avanzar, no podemos pensar que no podemos detenernos si todavía está la duda, la incertidumbre, el temor, la ansiedad, la depresión, o todavía los pensamientos que dirán, serán que me tildarán de no sé qué, me juzgarán, me condenarán, quién sabe qué pensarán de mí, qué dirán de mí. Y muchas veces nos fijamos más en lo que piensen o digan los demás y no nos damos de cuenta qué es lo que nos habla el Señor, qué es lo que nos dice el Señor. El Señor quiere que usted y yo le sirvamos, y si usted y yo nos disponemos a servirle a Él, no podemos detenernos. Y es que el Señor mismo nos respaldará en todo, así como cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos. Recuerden que una vez hablábamos del tema que el Señor envió de dos en dos, dice que envió a 70, y esos dos en dos el Señor los respaldó, porque les decía que donde entraran en sus casas y lo recibieran, que vendría la misma presencia del Señor en ese lugar, que si no lo recibirían, que sacudieran el polvo a sus pies, pero que vendría juicio para esa casa, para esa familia, donde no lo recibirían. Pero si usted y yo vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos respaldará a usted y a mí y nos dará esa victoria, esa conquista en todo lo que el Señor nos mande a hacer. ¿Qué es lo que usted lo detiene? ¿Qué es lo que todavía lo detiene? ¿Será que de pronto piensa: es que mi esposa no le gusta, es que mi esposo todavía me critica, me juzga, es que todavía me juzga que yo qué hago metida en esa religión, en esa que de pronto que eso no es, que no debe estar allá, que primero es su familia, primero es su esposo, primero sus hijos, primero es su hogar? Entonces hay muchas veces el enemigo se levanta y es precisamente para que usted y yo desistamos. Pero si el Señor nos habla hoy, no te detengas, es que usted y yo no debemos detenernos para nada. Mire que aquí hablaba el Señor. En la palabra, en Mateo, dice que al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. Pero dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos ya habían escuchado hablar de David, de nuestro Señor Jesucristo. Ya habían escuchado hablar de Él y era el momento oportuno para ellos realmente ponerse en el camino. Como ellos no veían, pero escuchaban que venía Jesús, escuchaban la multitud que venían con Jesús, clamaron al Señor diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Sabían quién era Jesús, porque si le decían Hijo de David, entonces sabían de dónde venía Él, de dónde había nacido, en Belén, quién eran sus padres terrenales, pero también sabían que Él era el de los milagros, Él era el Salvador, Él era el Redentor, Él era el Libertador, pero también el que los podría sanar de esa situación que ellos estaban viviendo. Por eso la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Usted se imagina si estos ciegos se hubieran puesto a ponerle cuidado a lo que decían las demás personas? No, cállenlos, que no griten más. Pero dice que la multitud agolpaba a Jesús, pero aún así la multitud callándolos. ¿Cuántas veces le han dicho a usted: cállese, no diga nada, no hable de Jesús, no diga que usted es cristiano, no diga que usted va a la iglesia, no coloque esta música, no coloque alabanza, no coloque adoración, en esta casa no se coloca? ¿Cuántas veces nos han intentado callar? ¿Cuántas veces nos han reprendido? ¿Cuántas veces nos han exhortado por querer seguir a nuestro Señor Jesucristo? Porque usted y yo hemos tenido un cambio y hemos visto el cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero aún así el enemigo se ensaña y muchas veces
ensaña con los más cercanos, con las personas que nos rodean. Mire que las personas que seguían a Jesús, multitudes, dice la palabra, que seguían a Jesús, pero aún así no querían que Jesús hiciera la obra por el cual el Señor lo mandó a esta tierra. Y estos hombres, estos ciegos, aún así clamaban, gritaban aún mucho más, con más fuerza, para que el Señor los escucharan. Por eso muchos decían que por qué no los callaban, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Yo no me alcanzo a imaginar esa escena en la cual ellos aún gritaban a voz en cuello para que el Señor los escuchara y les pusiera cuidado, que a pesar de que la multitud los seguía a Él, el Señor escuchó esa voz de estos hombres, como clamaban y le pedían al Señor que ellos fueran vistos por el Señor para que hiciera el milagro. Por eso usted y yo no podemos ser conformistas con la situación que estemos viviendo. Debemos pedir ayuda al Señor y a los que nos ponga en el camino, poder obrar y actuar a través de esas personas, en poderle dar a conocer los misterios, los milagros, las sanidades, la palabra del Señor. Por eso ahí mismo lo dice en el verso 30, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron. Por eso estaban junto al camino donde el Señor pasaba. ¿Cuántas veces le han hablado a usted de Dios? Vaya a la iglesia, una oración, va a haber un ayuno, va a haber una intercesión, va a haber una noche de milagros, va a haber una noche de la cual el Señor va a cumplir sus peticiones y deseos. No puedo, estoy ocupado. De pronto otro día, no, tengo tanto trabajo, no, es que en la casa mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que en los amigos, los compañeros. Bueno, muchas excusas que le sacamos al Señor, pero aquí el Señor también nos habla. Muchas personas de pronto que le han fallado al Señor, y no le han fallado, y como que todavía sienten ese remordimiento. Ya no es tiempo de sentir remordimiento, sino arrepentimiento, pero ese arrepentimiento genuino en el cual usted se vuelva de todo corazón al Señor, y que el Señor obre en su vida, en su corazón, y lo restaure, lo sane, lo cambie, lo transforme en su palabra, en su conocimiento, en su revelación, y que usted sea una persona usada de una manera sobrenatural para que el Señor lo use. Debemos arriesgarnos, no tener miedo, es darnos la oportunidad de amar y conseguir el propósito y el plan perfecto que el Señor tiene para usted y para mí. No debemos dejar que el pasado nos arrastre. Es que lo que me pasó, es que lo que me dijeron, y no quiero que me tilden, no quiero que me juzguen, no quiero que me condenen. Usted solamente debe ir a la oración, entregar sus pensamientos, su carácter, sus valores, su voluntad delante del Señor, y pídale al Señor que le dé su carácter, su firmeza, su convicción y su determinación, y le aseguro que el Señor lo va a usar a usted de una manera sobrenatural. Por eso es que el Señor lo ha venido buscando tanto tiempo, para que usted realmente entienda el propósito del llamado. Por eso encontramos en el verso 32 que dice: y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Aún el Señor escuchó y se detuvo. ¿Usted se imagina si el Señor le dice a usted: ¿qué quieres? ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me buscas? ¿Para qué me insistes? Tremendo. Oiga, el Señor me puso atención, porque muchos dicen: es que Dios está muy ocupado, es que el Señor anda muy ocupado. El Señor a todos nos pone cuidado, nos pone atención. Aquí encontramos la respuesta. Las multitudes seguían a Jesús, pero escuchó a estos ciegos cuando gritaban: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo vienen ellos y lo logran conmover al Señor? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. ¿Cuántos tienen los ojos abiertos, pero los ojos del mundo, los ojos espirituales, están cegados? Por eso no ven los milagros, los prodigios, las señales, porque resulta que sus ojos se deleitan más en ver cosas que no edifican, en ver cosas que no evolucionan ni avanzan para usted en la vida cristiana. Y por eso es que sus ojos no han sido abiertos espiritualmente. Estos hombres escuchaban, hablaban de Jesús, que venía Jesús, nunca lo habían visto, pero sabían que era Jesús, el Hijo de David. Por eso dice en el verso 34, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Tremendo, porque aún ellos no fueron, aún así de pronto que recibieron el milagro y se fueron porque ya recibieron el milagro. Hay muchas personas que reciben el milagro del Señor y no vuelven a la iglesia, no vuelven a buscar de Dios, no vuelven a las reuniones, no vuelven al liderazgo, porque ya consiguieron lo que estaban buscando del Señor. Así muchas personas, como los 10 leprosos que buscaron a Jesús, y el Señor los sanó a todos, y solamente uno se devolvió para darle la gloria a Dios. Ese es el tiempo de que el Señor nos está buscando a usted y a mí, pero es precisamente para que usted y yo no nos detengamos, que avancemos, que evolucionemos, que empecemos a obrar y actuar en la dirección del Espíritu Santo y con el conocimiento y la revelación de la palabra, tal como lo hicieron estos ciegos. Hoy el Señor nos lleva de gloria en gloria.